Muy buenas, profesor. Mi nombre es José Pablo y mis compañeros David, Isaí y Gabriel vamos a presentar nuestro diseño de un predictor de saltos. El predictor de saltos Fisher es un tipo de predictor de saltos el cual utiliza la predicción de saltos condicionales en el código. Este predictor es parte de la familia de predictores globales que utilizan información histórica para realizar predicciones sobre si un salto será o no tomado. El predictor de saltos Fisher utiliza dos tablas principales, la tabla de historia global y la tabla de historia local. La historia global indexa ciertos bits del PC del programa, en los cuales se utilizan como un índice para acceder a dicha tabla, mientras que la tabla de historia local se indexa utilizando la historia local de saltos pasados. La historia local se mantiene como un registro desplazante a medida que se observan nuevos saltos. Cuando se encuentra un salto en el programa, el predictor de saltos Fisher combina la información de las dos tablas de historia para poder realizar la predicción. Para hacerlo, primero utiliza ciertos bits del PC para indexar la tabla de historia global y obtener una entrada. Luego se usa una entrada como un índice de tabla de historia local para obtener una predicción final. Si el valor de la tabla de la historia local es 0 o 1, se predice que el salto no será tomado, mientras que si el valor es de 2 o 3, será tomado. A continuación se explica la simulación del P-Share que realizamos en Python, el cual también incluye el PHT. Muy bien, para realizar la simulación del P-Share en la opción de predictores debemos seleccionar el número de acorde al P-Share, el cual sería el número 2. En este caso nos pide solicitar el tamaño de la historia local. Podemos seleccionar el número que nosotros queramos. Vamos a seleccionar por número random el número 7. Igual que las opciones futuras o anteriores, vamos a utilizar el trace 01, el cual se encargará de realizar todas las simulaciones entre los ranges tomados o no y no tomados. Vemos que nos pide si queremos mostrar o no el PHT. En este caso vamos a decir que sí, y podemos ver cómo nos crea una tabla en la cual nos calcula un índice para cada entrada del branch table y luego almacena, eh, usa el valor almacenado de la historia local para realizar una predicción. En este caso se debe, se debe tomar en el caso de que si la historia local es un 0 o un 1. En el caso de que sea un 0, la predicción es un not taken. Y en el caso de que la predicción sea un 1, es que es un taken. Eh, en resumen, se puede decir que el PHT utiliza la historia local para indexar en la tabla de patrones y determinar si el salto se debe o no tomar en función de registros históricos. Bueno, una vez conocido el resultado del PHT, se debe de actualizar y actualizar ambas tablas. En el caso del branch table y del history table, va almacenando nuevos resultados y así poder determinar ante un posible cambio, poder realizar una actualización en esta tabla. En este caso, para Gshare se tiene esta estructura. Se inicia con un registro llamado Global Branch History Register que almacena el historial global de saltos. Este se inicializa en cero y se actualiza con cada salto tomado o no tomado. Luego tenemos el PHT, que es la tabla de historia de patrones. Para esta tabla se inicializan los registros en uno, que equivale a week no take, que a su vez aquí tenemos la codificación para esta tabla. Se tiene además un BTB que almacena información sobre las direcciones de instrucción, los destinos y si se tomaron o no estos. En este caso, la predicción de saltos utiliza la dirección de instrucción PC y GBHR con un XOR, como se puede ver en la estructura, para calcular un índice en APHT. Luego
utiliza estos valores para determinar si se debe tomar o no el salto, pero además se consulta el BTV para obtener una predicción basada en la dirección de instrucción y este devuelve 1 si se debe tomar o 0 si no se debe tomar. Ahora se procede con la simulación del G-Share. Corremos el código. En este caso se nos despliega las opciones del predictor. Le decimos que 1, que equivale al G-Share. Se nos pregunta por el tamaño del historial global. Este puede ser cualquiera. Seleccionamos 7, por ejemplo. Se nos pregunta una ruta del archivo trace. Esto simplemente es una opción por en caso de que queramos analizar otro, pero por defecto él analiza el trace 01. Aquí se empiezan a realizar los cálculos y demás. Eh, Aquí en los resultados podemos ver que tenemos 98.58% de predicciones correctas. Se nos despliegan los resultados del total de saltos tomados, total de incorrectos y los correctos. Eh, Se nos pregunta si se desea mostrar el BTV. Le decimos que sí. Aquí tenemos cómo se llenó el BTV con su PC, su dirección de salto y si este se tomó o no. Se nos pregunta si queremos mostrar el PHT, le decimos que sí. Y aquí tenemos el PHT que podemos ver que la predicción va cambiando entre 0, 1, 2 o 3 según sea strong take, weak take, etc. Bueno, ahora vamos a hablar del predictor de predictores. Básicamente, como dice aquí bien, un predictor de predictores o metapredictor, como ya vimos en clase, es un componente del sistema que se encarga de predecir saltos en condiciones de arquitecturas de procesadores que se utiliza para combinar y supervisar múltiples predictores de saltos individuales. Entonces, básicamente, esto lo que va a hacer es, dependiendo del resultado que estemos obteniendo, elegir entre usar el P-share o el G-share en lugar de un predictor común que nos diría si el salto se tomó o no por las siglas taken, not taken. Aquí la idea es precisamente que nuestro programa se encargue de predecir eh, cuál tipo de predictor usar, valga la redundancia, para así obtener mejores resultados. A este modelo también se le conoce como híbrido. Y como dice aquí al final, también como conclusión, la idea detrás de un predictor de predictores es aprovechar las fortalezas de varios. En este caso estamos usando solamente G-share y P-share, en nuestro caso. Y aquí al lado derecho tenemos una pequeña imagen de cómo se ve a un nivel de abstracción. Bueno, aquí ya estamos en nuestro pequeño programa o la parte del programa que se encarga precisamente del predictor de predictores. Esto está implementado en una clase, como podemos ver, que es esta de acá. Obviamente tenemos que importar los archivos respectivos, donde están definidas las funcionalidades del G-share y P-share. Y aquí en la clase le tenemos que pasar varias cosas, los index, el tamaño global de los predictores respectivos. Aquí están otras variables. Aquí está nuestro G-share, P-share. El resto de variables las inicializamos en cero. Luego tenemos la función predict, que se encarga de definir entre cuál de los dos usamos, si el G-share o el P-share, volviendo una vez a lo mismo. Aquí están las condiciones. Si el valor está entre 0 y 1, entonces usamos el predictor local y en otro caso usamos el global. Luego aquí está la función update, que se encarga de llevar un registro de las predicciones acertadas y erradas en cada caso. Si por ejemplo es taken o not taken,
Según si el resultado obtenido es correcto o no, esto va a aumentar. Y finalmente, estas funciones de acá se encargan de imprimir los datos obtenidos en la simulación. Aquí tenemos el branch predictor, que es como el main de nuestro programa. Entonces vamos a correrlo. Copiemos esto. Ok, entonces ahora vamos a elegir la opción 3, que es la del predictor de predictores. Como tamaño del historial global, pongámosle 4. Tamaño de historial local, pongámosle 6. Vamos a usar el archivo predeterminado, entonces no le vamos a poner nada. Y ahí está empezando a hacer los cálculos. Esto es nuestro predictor global y este local. Ambos reciben la misma cantidad de entradas y vemos que efectivamente el tamaño de los registros coincide con lo que le metimos. Ahora sí, aquí están los resultados finales de nuestra simulación. Dice que obtuvimos un 98% de aciertos, entonces está bastante bien. Nos pregunta que si queremos ver el PHT, le vamos a decir que sí, y ahí nos da los índices y su respectiva predicción. Ahora vamos a ver el predictor de salto bimodal. El predictor de salto bimodal toma ventaja de la distribución bimodal de la mayoría de los saltos, es decir, si el salto fue tomado no un taken, un no taken. Y este trata de distinguir entre estos. Este utiliza una tabla como la que se muestra a continuación. Cada entrada en la tabla es un espacio rellenado con un counter de 2 bits, el cual determina la predicción. Cada vez que un salto es tomado, el contador es incrementado en 1 y cada vez que falla, el contador es decrementado en 1. Utilizando esta lógica podemos ver el siguiente diagrama. Como son 2 bits, puede tener 4 estados: strongly not taken, weakly taken y strongly taken. Y varía dependiendo de los saltos que se tomen, de los taken o los not taken, variando entre estos 4 estados posibles. La predicción es hecha viendo el valor del contador en la tabla. Si es menor que 2, el salto es predicho como un no tomado, y si es cualquier otro valor, es predicho como un tomado. La tabla es accedida a través de la dirección de salto usando el program counter. Idealmente, cada salto tiene su propia entrada en la tabla, pero para tablas pequeñas, múltiples saltos pueden compartir la misma entrada en la tabla. La tabla es accedida 2 veces, una para leer la predicción y una segunda vez para modificarla cuando la dirección actual de salto ha sido resuelto más adelante en el pipe. Ahora llevaremos a cabo la simulación del predictor bimodal. Este utiliza 10 bits, esto generando 1024 entradas en la tabla. Se genera una tabla inicializada en 0 de 1024 entradas y se inicializan los valores que se utilizarán más adelante para los contadores de los saltos. En este caso, la función predict lo que utiliza es el PC que se trae desde el branch predictor para generar en el index, y con este index ir a buscar a la tabla el valor que se encuentra en esa posición. En este caso, si el valor es un 0 o un 1, él devolverá que es un no taken. Si es diferente de 0 o 1, devolverá que es un 1. Ahora, con el valor de predict, el valor del PC y el resultado real, se utiliza la función de update. La función de update lo que hace es, al igual que la anterior, buscar la entrada de la tabla en el index utilizando el PC, y ahora hace una comparación del resultado real y el valor de la entrada de la tabla para actualizar el valor de la entrada en esa posición. En este caso, si el resultado real es igual a 0 y la predicción es igual a 0, el valor se mantiene igual. Si el resultado es 1 y la predicción es diferente de 3, se le suma 1 al valor de la entrada. Si el resultado es 0 y la predicción es diferente de 0, se le resta 1 al valor, y si el resultado es 1 y la predicción es igual a 3, se mantiene igual. Con esto se actualiza el valor de la tabla y después de esto se actualiza el valor de la tabla y se actualiza el valor de los contadores en la predicción de salto con esta función de acá, con este if de aquí. Ahora corremos la simulación, y en este caso usamos la función 0, el elemento 0,
No se utiliza ningún trace porque genera el trace 01 automáticamente. Está hecho para de esta manera. Y se ven los resultados de la simulación. Como se puede ver, tiene un 98.67% de predicciones correctas.